¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos semana 2 y justamente hoy vamos a ver el concepto de la metodología de investigación. Para responder a preguntas como en dónde, quién, por dónde o cómo encontrar el camino directo y adecuado en una investigación, es necesario organizar nuestros pasos y particularmente la metodología para ello. Vamos a definir lo que es un método. Etimológicamente, la palabra método está formada por dos raíces: meta, que es camino o largo, y de odos, que es camino. Se entiende como el camino o procedimiento para lograr un objetivo, la manera de ordenar una actividad para lograr un fin o el ordenar los acontecimientos para alcanzar una meta. Por lo tanto, el método es una forma de ordenar y estructurar el trabajo, y si esto no se realiza de forma eficaz, obviamente desperdiciaremos tiempo y recursos. Existen varias definiciones del concepto de método. Así se puede describir como el modo de decir o hacer con orden. También se define como el modo de obrar o proceder, hábito, costumbre que cada uno tiene, que cada uno observa, o bien como un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Entonces, se puede decir que la metodología de la investigación es la disciplina que se encarga del estudio crítico de los procedimientos y medios aplicados por los seres humanos que permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la investigación científica. Por ende, para alcanzar el conocimiento en cualquier campo de la investigación científica, el investigador debe de tener una metodología de investigación que le permita actuar de manera ordenada, organizada y sistemática, ya que en el desarrollo de la investigación las improvisaciones pueden ocasionar grandes problemas al investigador. Además, la metodología también permite revisar de manera constante los aspectos que no resulten claros. Así, el investigador deberá regresar en el proceso para deducir mediante este ejercicio nuevos indicadores que le permitan continuar de manera gradual la investigación. Para ello, la importancia de diseñar una metodología basada en el orden y, por obvias razones, organizada y sistemática. Para realizar un proceso de investigación claro y objetivo, es indispensable considerar las siguientes etapas. El primer paso es formular y delimitar el problema, es decir, definir de manera congruente el problema específico a investigar. Se debe de justificar que es un tema adecuado, viable y trascendental. De manera posterior, para establecer un marco teórico, es importante comenzar a revisar todo tipo de información relacionada con el problema de investigación. Después se diseñan los objetivos de trabajo. Se formulan las hipótesis como una forma de expectativas de investigación acerca de las relaciones entre estas variables que se indagan. Se identifican las variables de la investigación independiente y dependientes para establecer un plan de investigación donde se especifique el enfoque que adoptará la investigación, describiendo los procedimientos, medios e instrumentos que se utilizará en su desarrollo. Se debe especificar la población a las que se aplicarán los procedimientos, medios o instrumentos que se sustentará la investigación. Estas se realizarán operaciones para medir las variables de la investigación, es decir, se van a aplicar los métodos de recogida de datos que servirán para medir las variables de una forma más objetiva y exacta, para tener así una base científica. Es importante realizar una prueba piloto con el objetivo de efectuar un ensayo en pequeña escala para descubrir algún detalle que pueda afectar el desarrollo de la investigación. Justamente se selecciona la muestra utilizando las técnicas de muestreo existentes. Después se recopilan los datos obtenidos para responder a las preguntas de investigación y verificar las hipótesis. Del mismo modo, se organizan los datos para su análisis, codificándolos y organizándolos mediante procedimientos estadísticos. Así
Así se podrán interpretar los resultados vinculando el marco conceptual con el trabajo de campo realizado. Este análisis es cuantitativo o cualitativo y finalmente se presentan las observaciones, es decir, el informe final, ya que los resultados de una investigación son poco útiles si no se exponen otros resultados. Como sabemos, entonces, al analizar una investigación, podemos extender o ampliar nuestros conocimientos de hecho. También profundizamos en ciertos conceptos y teorías que fundamentan aún más nuestros argumentos personales y profesionales. En este sentido, una investigación se caracteriza por poseer ciertas dimensiones, las cuales son por fuente de obtención de datos, por profundidad, por extensión, por mediación, por manejo de variables, por objetivo, las cuales vamos a definir a continuación. Por fuente de obtención de datos también se denomina de tipo documental. Es la dimensión de la investigación que considera todo tipo de documentos que contenga información fidedigna sin ninguna alteración o distorsionada para algunos fines en específico. La investigación por profundidad es la investigación que se realiza cuando el objetivo consiste principalmente en examinar un poco un tema un poco estudiado y se desea, como su nombre lo indica, profundizar en sus propiedades, aspectos, elementos, características y rasgos propios del fenómeno de estudio. Tenemos también la investigación por extensión. Esta dimensión de la investigación se refiere al estudio que implica el cálculo verdadero de la población en el territorio de estudio. Se realiza de tal modo que contempla la realidad de la población del universo estudiado. Por ello, el caso debe de ser bastante representativo, ya que estas investigaciones generan teorías generalizables. Tenemos la investigación por medición, que esta dimensión es sencilla porque se refiere a ser cuantitativa o cualitativa, o también puede ser mixta, es decir, tanto cualitativa como cuantitativa. Por manejo de variables, en la que es el estudio que presenta la propiedad de tener una variación que se puede medir o observar y dependerá de las necesidades de la investigación. La investigación por objetivo es el estudio que estará determinado de acuerdo al uso que se le dará a los resultados de la información. Por lo tanto, tenemos los métodos generales de la investigación que ya los vimos algunos la semana pasada. Tenemos el método inductivo, deductivo, analítico y sintético. El método justamente inductivo es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser un procedimiento de sistematización que a partir de resultados particulares intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten. De manera específica es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales o también razonamientos, mediante el cual pasamos del conocimiento de un determinado grado de generalización a un nuevo conocimiento de mayor grado de generalización que el anterior. En este contexto se mencionan dos formas de inducción: la inducción completa, que para que un razonamiento tenga las características de una inducción completa es necesario conocer exactitud este número de individuos o fenómenos que integran el estudio para la certeza de que los datos incluidos en ese estudio pertenecen a cada uno de los individuos o fenómenos en cuestión. Tenemos la inducción incompleta, que en la vida cotidiana, así como en las investigaciones científicas, el ser humano realiza con cierta frecuencia inferencias inductivas universales con fundamento en el hecho de que una observa un mismo fenómeno que conoce. Esta simple inducción es la que se denomina incompleta. Para mejor comprensión, en este aspecto se puede mencionar que durante bastantes siglos el ser humano observó que la Tierra era plana e infirió que este supuesto era real, era verdadero. Sin embargo, debido a estudios posteriores de tal fenómeno, se conocieron que estos hechos se contradicen. Tenemos el método deductivo, que este método, a diferencia del inductivo, es un procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Posee las características de que las conclusiones de la deducción son verdaderas. Si las premisas de las que se originan también lo son, por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha comprobado para un determinado conjunto de personas, se puede inferir que tal fenómeno se aplica a uno de estos individuos.
Ejemplo, si se sostiene que todos los habitantes de una colonia compran tortillas a 3 cuadras de la avenida principal, de este fenómeno se puede derivar que si Carlos es habitante de esa colonia, él comprará en esa tortillería. Tenemos el método analítico. Este método consiste en la extracción de las partes de un todo con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado para ver cómo, por ejemplo, las relaciones entre estas. Es decir, es un método de investigación que consiste en descomponer el todo en sus partes con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este método puede explicar y comprender mejor el fenómeno estudiado, además de establecer nuevas teorías. Método sintético. Su principal objetivo es lograr una síntesis de lo investigado. Por lo tanto, posee un carácter progresivo e intenta formular una teoría para unificar los diversos elementos del fenómeno estudiado. A su vez, el método sintético es un proceso de razonamiento que reconstruye todo considerando lo realizado en el método analítico. Sin duda, estos métodos permiten comprender la esencia y la naturaleza de los fenómenos estudiados. Por otra parte, tenemos que hablar acerca de lo que viene siendo el planteamiento del problema, que justamente tenemos que construir un objeto de estudio. Para iniciar un trabajo de investigación es indispensable plantear el problema. Por ello es necesario recordar que en una investigación parte de la realidad y particularmente del interés del investigador, considerando los posibles recursos y apoyos que necesitan para esta actividad. Es conveniente que el profesional investigador considere lo siguiente: ¿qué es el tema de investigación? ¿A qué se denomina el planteamiento del problema? ¿Y qué es la delimitación del problema? Como sabemos, el planteamiento del problema es la delimitación del objeto de estudio. Pero para iniciar con esta primera etapa del proceso de investigación se debe identificar la diferencia entre tema de investigación y objeto de investigación. Por lo tanto, el tema de investigación es el interés por saber algo de una o varias situaciones que se expresa con una frase o enunciado. Por eso, para llegar al planteamiento del problema, es necesario que el investigador considere las siguientes etapas: delimitar el espacio geográfico, dónde se investigará; delimitar en el tiempo, cuándo se investigará; delimitar semánticamente o el estudio exploratorio; esclarecer, o sea, de manera objetiva, los significados de palabras, categorías o símbolos utilizados en un tema de investigación, por lo que debemos comprender que para producir un conocimiento científico es necesario un sustento teórico, un fundamento, una metodología actual que sirva justamente como base y punto de partida de nuestra investigación. En este sentido, tenemos que consultar mucha bibliografía especializada y estudiar teorías de otros investigadores que son una fase importante de esta investigación científica. El tema de investigación por naturaleza nos conduce hacia los conceptos y teorías que se necesitan. Al elegir un tema de investigación se está seleccionando de una vez el universo. Por eso la selección del tema debe de pensarse como detenimiento. Un buen consejo es intercambiar opiniones y dudas con tus compañeros, con tus familiares, entre otros. La enunciación del tema a investigar descubre al objeto de estudio, que es el fenómeno del universo del cual se obtendrá información y conocimiento. También es importante considerar la delimitación de recursos, ya que se deben identificar los materiales con que se cuentan para efectuar la investigación, las personas, material bibliográfico, los recursos económicos, etc. Con respecto a la elección del tema, se debe considerar el tipo de trabajo que se realizará, el propósito de la investigación y el conocimiento del tema. Para esto tenemos que tomar en cuenta los factores subjetivos y objetivos. Como factor subjetivo son los que vinculan de forma directa con el investigador: el interés que tú tengas, la capacidad que tú tengas para desarrollar ese tema, el tiempo que tú tengas disponible para desarrollar tu trabajo, la disponibilidad de recursos materiales, y como factor objetivo es la característica que tengas como utilidad, factibilidad, originalidad y de forma particular la actualidad. Espero que te haya servido esta cápsula para nuestro aprendizaje. Muchas gracias.